No, pues buenas tardes, somos alumnos de Prepa Valle Alto, somos de biología segundo semestre, damos una tarea en la que teníamos que buscar a un doctor que nos pudiera contestar unas preguntas relacionadas con la enfermedad que nos tocó. Nosotros nos tocó osteoporosis. Ok. Sí. Bueno, ¿y qué quieres saber en particular? Bueno, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad que puede ser por varios factores. Va relacionada a la edad. En pacientes jóvenes es muy difícil encontrar osteoporosis y también tiene una relación en cuanto al sexo. Esto hablando de que es más frecuente en mujeres a en hombres en una relación 4:1. ¿Cómo se origina la osteoporosis? Es por un desequilibrio entre la actividad de los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos se encargan de reabsorber el hueso porque el hueso es un tejido que se está recambiando de manera continua. Y los osteoblastos son los encargados de generar hueso nuevo. Entonces, cuando hay un desequilibrio y hay más actividad osteoclástica, refiriéndose a la destrucción del hueso, a la producción, es cuando nos va llevando primero a un estado que se llama osteopenia, y si este continúa, la calidad del hueso se sigue perdiendo, llega a algo que se llama osteoporosis. La osteoporosis hay dos tipos. Hay una que se presenta en gente más joven y hay otra que se presenta en gente más grande. Entonces, a la segunda se le llama una osteoporosis senil, que la diferencia que hay entre una y otra es que la segunda, la cortical, que es la parte externa del hueso, también se ve debilitada. En la número 1, solo la parte interna del hueso esponjoso se debilita y no tanto. Esto pone en riesgo a los pacientes de fracturas patológicas. ¿Y por qué se da este desequilibrio? Bueno, como comentábamos, multifactorial. Puede ser por una deficiencia de absorción de los elementos que se ocupan para nutrir al hueso, que es vitamina D y calcio. Entonces, si hay una deficiencia de vitamina D o una deficiencia de calcio, se puede presentar. Se puede presentar por el abuso de ciertos medicamentos como los glucocorticoides, los esteroides, entre otros. También se puede presentar por una deficiencia hormonal, como pasa en el caso de las mujeres, y por eso es más frecuente, porque llega la etapa donde están en la osteoporosis y no tienen una suficiente producción de estrógenos, y es un factor importante para el recambio y la incorporación del calcio. Esos son algunos de los ejemplos de por qué pudiera dar. Otra pregunta sería, ¿qué tan seria es esta enfermedad y cómo afecta la vida de los pacientes? Bueno, es una enfermedad seria en el sentido de que puede producir fracturas. La frecuencia de cuáles son los sitios que más frecuentes se fracturan por la osteoporosis es primero las vértebras, luego es la cadera y luego las muñecas. Eso es en cuanto hay más pacientes que se fracturan la columna, pacientes que se fracturan la cadera y luego pacientes que se fracturan la muñeca, aunque las edades de aparición van a la inversa. Las fracturas de la muñeca se ven en gente más joven, por ejemplo en gente ya mayor se ven las fracturas de la eso entonces cambia la frecuencia dependiendo de la edad y los sitios. Ahora, ¿por qué es peligrosa una osteoporosis? Porque llega un momento en el que si tienes una fractura de columna y es de más de 2 niveles, esto te puede llevar a problemas respiratorios, porque se va haciendo algo que se llama la cifosis, el cuerpo se empieza a encorvar, se pierde estatura y esto cambia el comportamiento de la caja torácica, por ejemplo. Ahora, las fracturas que se presentan en la cadera están relacionadas con una alta mortalidad. Se habla de que los pacientes que tuvieron una fractura de cadera llega la mortalidad hasta el 50% en un año. Eso significa que de todos los que se fracturan la cadera, después de un año la mitad puede llegar a fallecer. Y no es por la fractura, es por todo lo que tiene que estar sucediendo mal para que el cuerpo llegue a ese punto de tener una osteoporosis tan importante que se cae con una fractura de baja energía. Normalmente, por ejemplo, un fémur es un hueso que requiere un choque a 180 km por hora, el caerte
3-4 pisos de altura para que se rompa, no de una caída de tu altura. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente con esta enfermedad? ¿Qué puede esperar alguien que tiene esta enfermedad? El pronóstico va un poquito dependiendo del el estadio en el que se encuentre, y la otra en relación a qué es lo que lo ocasiona. Por ejemplo, si la osteoporosis es dada por el uso de esteroides y se dejan de utilizar estos, se puede recuperar, ¿no? O si tienes una paciente femenina que está teniendo osteoporosis, o tal vez con una terapia de reemplazo hormonal, se puede llegar a recuperar hasta cierto punto. El problema es que no es un proceso rápido y no ocurre de la noche a la mañana, entonces toma tiempo, o por lo menos se busca poderlo detener, que no siga avanzando esto. En cuanto a pronóstico, por ejemplo, va relacionado un poquito a si tuvo una fractura a un solo nivel de la columna o a 2 niveles, o eso va alterando el pronóstico en cuanto a calidad de vida y a riesgo de otras fracturas. Por ejemplo, mencionaba de que no es de día, o sea, en un día, ¿cuánto tiempo hacer el tratamiento? Generalmente estos tratamientos, si se usan alendronatos, ya se utilizan de una manera indefinida, a menos que ya las densitometrías muestren algo distinto. Y hay algunos medicamentos que se utilizan cada 6 meses, hay otros que son cada mes, hay algunos en particular que es cada año. Entonces, dependiendo de los factores de riesgo, si es fumador, si tiene desnutrición, eso, uno escoge qué tipo de medicamentos es el que se utiliza. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? Bueno, no hay un síntoma en particular, como decir, bueno, es que cuando te duele la cabeza, ese es el gran problema, que muchas veces puede llegar a pasar desapercibido, porque no hay un síntoma en particular, ¿no? Por ejemplo, con la hipertensión arterial, que es un problema que si no se atiende y a largo plazo daña otros sistemas. Si uno no tiene el cuidado de tomar algunos estudios como las densitometrías o análisis de sangre para ver los niveles de vitamina D, uno pudiera estar en riesgo de tener una osteoporosis y no saberlo. Ese es el riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el síntoma principal ya una vez que se presenta la complicación? Pues es una fractura y va a haber dolor, ¿no? Entonces, el problema es que si ya la detectamos más avanzada, pues realmente no hay tanto que hacer como si lo estuviéramos tratando de prevenir. ¿Y cómo, uno se da cuenta qué pruebas se toman, qué diagnósticos para determinar si en verdad uno tiene osteoporosis o no? Hay una lista para factores de riesgo que se llama FRAX, y uno puede determinar ahí si alguien está dentro ya de la población de riesgo de desarrollar una osteoporosis. Están los estudios de la densitometría, en la cual se evalúan la densidad del hueso a nivel de columna, a nivel de cadera. Se puede observar también en las radiografías valorando las trabéculas del hueso y bueno, con algunos exámenes de laboratorio como la vitamina. ¿Cuáles serían los tratamientos del paciente? El tratamiento tiene que ir enfocado a la causa y a los factores de riesgo. Por ejemplo, si es una osteoporosis que se está dando por una falta de calcio y vitamina D, ese sería el primer paso, el suplementar nuevamente. Evidentemente, si es un paciente que está teniendo riesgo de desarrollar una fractura patológica, generalmente se recomienda el uso de los alendronatos. Esa es como la primera línea de tratamiento. Luego ya hay algunos otros tratamientos más específicos, pero generalmente la gran mayoría de los pacientes caen en esos primeros 2 grupos. ¿Y qué tan efectivos son dichos tratamientos? Se individualiza un poquito el caso, y aquí la situación es que hay algunas otras cosas como el tener que ponerle al paciente una actividad de bajo impacto. Pacientes que están confinados a la cama están en riesgo que, a pesar de que les demos un tratamiento, no tengan una fijación del calcio a los huesos. Es una respuesta adaptativa que se llama la ley de Wolff. Si nosotros dejamos de hacer actividades de
caminata y eso, es más difícil porque el cuerpo detecta que no estás ocupando un hueso tan... siempre es importante algunos cambios en el estilo de vida, además de los medicamentos, para poder obtener un buen resultado. ¿Y qué pasaría si un paciente no recibe tratamiento? Pues está en un alto riesgo de que la enfermedad continúe, que se siga teniendo ese desbalance y eventualmente a tener las diferentes fracturas que había comentado, ¿no? Esos son los riesgos de no atenderlas. ¿Y existen nuevas tecnologías o nuevos avances para prevenir, detectar o diagnosticar esta enfermedad? Pues evidentemente la medicina es una ciencia que va evolucionando y nunca es estática, y en este caso generalmente se ha buscado que los medicamentos tengan una función más selectiva y que los efectos colaterales de dichos medicamentos sean menores. Entonces se sigue innovando en la parte de los medicamentos. Muchas gracias. Gracias.